Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el momento que tú estés escuchando este audio, pues gracias por disponer un tiempo para seguir creciendo en la palabra. Y yo creo que vayamos al libro de Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. En esta serie que estamos leyendo del libro de Romanos, Dios nos está enseñando a través de esta doctrina que Pablo le está diciendo a los de Roma, se los está desglosando de muchas formas, ya sean gentiles, ya sean judíos, que delante de Dios nosotros somos iguales, no importa en qué condición estemos, cuando la realidad que importa es la del corazón. Porque delante de Dios no va a haber si somos judíos, si somos gentiles, delante de Dios no hay excepción de personas. La semana pasada estuvimos hablando sobre los mismos judíos y la ley. Entonces estaba hablando sobre las características que tenían los judíos, que ellos se sentían en sobremanera judíos, o sea, ellos se sentían de una manera importante porque sabían que era el pueblo escogido por Dios, que les habían dado las leyes, donde ellos se gloriaban en todo eso que ellos conocían su voluntad, ellos se sentían que eran guías de ciegos, ellos sabían que eran los que instruían en las tinieblas, que ellos eran maestros de los niños, ellos que se enseñaban a muchísimas personas, pero ellos como tal no se enseñaban a ellos mismos. También ellos tenían otra característica, donde ellos se jactaban de la ley, donde ellos se sentían mejores por el simple hecho de ser pertenecientes a la descendencia de Abraham. Y dentro de este mismo tema de los que estamos hablando, en el versículo 25 les empieza a marcar que aún hay otro punto importante. Ellos tenían una señal en específico para el pueblo de Israel que los hacía partícipes de esa descendencia de Abraham, de esa descendencia del pueblo de Dios. Entonces, ahorita vamos a leer el libro de Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guarde las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es un corte en el prepucio que se le hace al varón. Y también en aquel tiempo, aún en la Biblia, fue un pacto que Dios hizo con Abraham. También fue la identificación como pertenece a la descendencia física y étnica de Abraham. Y eso dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 8. Y dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, también fue un distintivo de Israel en Génesis 17:13. Dice esto, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, y por pacto perpetuo. La circuncisión era una señal física de pertenecer al pueblo de Dios. Y eso mismo fue para todas las personas que querían ser parte del pueblo de Israel, ya sea el nacido en su casa de un esclavo, el que ha sido comprado, y todo el que quiera pertenecer tendría que tener o portar esta señal y distinción de otros pueblos como un pacto. Pero
un judío, quiero decirte esto, pero un judío que transgrediera todo el tiempo la ley estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier gentil incircunciso. Es el símbolo externo, ese símbolo externo carecía de significado sin la realidad interior. Entonces, en pocas palabras, es como una persona que se llega a casar y cuando tú te casas hay un pacto y ese pacto es el anillo. Y ese anillo es la señal del pacto de que vas a amar, honrar y respetar a tu esposa y viceversa. Pero no significa que por el simple hecho del pacto ya seas libre y excusado de todo lo relacionado a tu matrimonio. No significa que por el hecho de que tú tengas tu anillo, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, pero pues como tienes el pacto, pues significa que no va a pasar nada en tu matrimonio si hay alguna infidelidad o hay algún pecado. Entonces Pablo estaba diciéndoles esto en este versículo 25. Pues en verdad la circuncisión se aprovecha. O sea, si tú te circuncidas, o sea, estaba hablando hacia los que eran judíos y les decía, pues la circuncisión es aprovechada, porque es un pacto que Dios hizo. Si guardas la ley, o sea, si vives conforme a lo que Dios te está enseñando como el pueblo de Israel, que ames, que busques, que no codicies, que estés viviendo conforme a las leyes y principios. Dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Entonces Pablo les está desglosando a ellos que aún con todo y el nuevo pacto que ellos, con el pacto que ellos tienen, aún esa señal que ellos tienen y no viven conforme a lo que Dios pide, ellos son considerados como parte del pueblo ajeno de Dios. Y Pablo les está llevando a entender este punto. Entonces, en el versículo 26 dice, sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Les está diciendo, en pocas palabras, esto. Si el incircunciso que guarda las ordenanzas de la ley se comporta, vive, cree aún en ese Dios de los judíos, pero no se circuncida, dice, ¿no será tenida su incircuncisión como una persona circuncidada? Les estaba diciendo que la señal que ellos tenían o portaban no significaba nada si ellos no seguían esas ordenanzas. Y las personas que no eran del pueblo de Israel, pero que vivían conforme a esas ordenanzas, porque a lo mejor en algún momento escucharon o tenieron, y vivieron de una mejor manera, dice que será que ellos tienen la circuncisión, aunque físicamente no la hayan hecho. Y en el versículo 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Él les estaba diciendo en pocas palabras, haciendo referencia desde el versículo 17, tú que te jactas de ser judío, tú que te jactas de ser descendiente de Abraham, tú que te jactas de tener las leyes, de conocer, de ser descendiente directo de esas promesas, ¿puedes vivir como quieras? No. Delante de Dios eres culpable porque transgredes lo que conoces. Y las personas que no se conocen serán juzgadas conforme a lo que alcanzaron a entender y comprender, pero tú que tienes mayor conocimiento, más se te demandará. Y Él les está diciendo, si aún todavía consideras que porque tienes la circuncisión serás persona que estarás excusada delante de Dios para no pertenecer a un juicio, estás equivocada. Dice, si aún las personas que no tienen la ley y viven mejor haciendo las cosas de la ley, serán como personas justificadas, como personas con una circuncisión. Y Pablo se los empieza a desglosar de esta mejor manera en estos versículos. Porque él está hablando, uno puede entender estos versículos. Vi esto en un ejemplo de un pastor que estaba comentando y él decía que este ejemplo para leer el libro de Romanos y muchos versículos son parte de una conversación de una persona que está hablando por teléfono
y está hablando con alguien y les está diciendo en específicamente lo que preguntan, lo que contestan, lo que preguntan, lo que contestan. Y nosotros, como el que está hablando por teléfono, estamos a un lado, pues podemos entender muchas veces a qué se refiere la conversación o la plática. Entonces, nosotros estamos viendo como si Pablo estuviera hablando con alguien que es un judío y le está exponiendo todas las verdades en las cuales Dios va a estar delante de todas esas personas en un juicio, porque en eso habla desde todo el capítulo 2, que no tendremos excusa, que estaremos delante de Dios, pero Él les empieza a enseñar y le empieza a desglosar todos sus argumentos para poderse mantener en un punto de rectitud o en un punto de firmeza en la que ellos pueden sentirse mejores que otras personas. Y Él les está diciendo esto. En el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es un judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué es ser judío? Entonces, el ser judío, a lo que él está hablando allí es de que no lo es en el exterior, no lo hace la circuncisión, sino que es en el interior, como dice en el versículo 29. Entonces, ¿qué es ser judío? Ser judío es ser un verdadero hijo de Dios. Y al ser un verdadero hijo de Dios, es una verdadera simiente de la descendencia espiritual de Abraham. Y eso dice en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 16. Dice esto: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y en Gálatas 3:29 dice esto: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son herederos según la promesa. Entonces, lo que es esta pregunta, el que es ser judío, es ser un verdadero hijo de Dios. Y él les decía, no es por las ceremonias que hacen, no es por la ley que conocen, no es porque son el pueblo adquirido de Dios, sino que ser un verdadero hijo de Dios. Y él, al poner esta cerecita del pastel desde el versículo 17 al 29, les dice esto, que la circuncisión que agrada a Dios es en el corazón. El rito exterior tiene un valor si se refleja con la realidad interior del corazón apartado del pecado y para Dios, como dice en Deuteronomio 10, versículo 16. Dice esto: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Y en Deuteronomio 36 dice esto: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y eso es lo que está hablando en específico Pablo a ellos, que la verdadera circuncisión es en el interior. Y que el rito que ellos llegan a hacer externo no tiene un valor si no hay una realidad en el corazón. ¿Y sabes qué? Es en algo que nos podríamos gloriar nosotros, porque dice que todas las personas que tienen un encuentro con Dios en su corazón, Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, que es una señal del pacto que Dios hace con sus hijos, porque es por gracia, es por fe en Él. Y nosotros tenemos que gozarnos en eso, porque nosotros venimos a ser esos verdaderos hijos de Dios, porque ya no necesitamos una señal exterior, sino que la tenemos en el corazón.
Y esa es la salvación que viene por resultado del Espíritu Santo que Dios hace con nosotros. Y no lo vamos a alcanzar por un esfuerzo externo o con cosas externas, sino que eso es lo que Dios hace en el interior de las personas. Entonces, dentro de todo este libro de Romanos que estuvimos leyendo, desde el versículo 17 al 29, pues Pablo trató de demostrarle que a las personas que como judíos y gentiles por igual poseen cierta moralidad exterior y estará expuestos a condenación. Y Pablo les aplica a los judíos que no es por herencia, no es por conocimiento, ni por ceremonias, en especial tampoco la circuncisión, los protegerá del juicio de Dios. Entonces, familia, tú y yo que estamos aprendiendo de su palabra cada día más, démosle gloria a Dios porque Él nos ha hecho su pueblo, porque hemos creído en Él, porque venimos a ser parte de la herencia espiritual de Abraham como un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para darle la gloria y la honra a Él. Entonces, familia, recuerda esto, que nosotros venimos a ser parte de este pueblo, ser verdaderos hijos de Dios. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Realmente nosotros somos hijos de Dios? ¿Realmente alcanzamos a entender que no son los esfuerzos externos que hagamos lo que nos lleva al Padre, sino que es lo interior? Y nosotros debemos de ver esto. Si nos llegamos a sentir confiados por lo que hacemos, por el servicio que tenemos, porque nos bautizamos, porque estamos partícipes dentro de una iglesia, si creemos que eso nos va a excusar delante de Dios, no es así, familia. No me malentiendas, pero quiero decirte que eso es un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Pero debemos de entender que el verdadero Hijo de Dios es aquel que ha hecho una realidad en el corazón de aceptar a Jesús, de hacer esa obra que solamente el Espíritu Santo hace en cada hijo, en cada creyente, y venimos a formar parte de su pueblo. Si tú quieres realmente tener una relación personal con Él y que Él sea el que dirija nuestras vidas, y si aún hay momentos que no alcanzamos a entender o a discernir lo que Dios nos está hablando, que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos instruya como en su palabra, para que derribe cualquier pensamiento o intención en el corazón, porque su palabra nos está llevando a ver en nuestro interior, de realmente exponernos a su verdad, y delante de Dios no tenemos excusa, familia. Necesitamos que Él siga haciendo la obra en nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios. Y gracias por este tiempo que estamos tomando para escuchar esta célula. Dios bendiga tu vida, tu esfuerzo. Y permite que esa circuncisión en el corazón sea una realidad y que dé una evidencia externa. No dejes de orar, no dejes de leer, no dejemos de congregarnos, aunque físicamente no lo estamos haciendo en estos días, pero ahí en tu casa, con tu familia o aún con todo donde tú puedas estar, busca el orar, el reunirte, el estar en un estudio bíblico para seguir creciendo. Y si te darás cuenta, mientras más sigamos creciendo, no se tratará de nosotros, se tratará de Dios en nosotros. Que Dios bendiga tu vida y nos estamos viendo en el próximo capítulo 3 de la siguiente semana.